Ageo, capítulo 1. Está ahí, cerquita de donde termina el Antiguo Testamento y donde va a empezar el Nuevo. Malaquías, Zacarías y Ageo, o sea, dicho al revés. Y Ageo escribe al pueblo que regresa de la cautividad de Babilonia, después de los 70 años ahí de cautividad. Y esta palabra la compartí hace un par de miércoles atrás. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Y Ageo es el enviado por Dios, el profeta enviado para hablar a Zorobabel. Recordarle qué fue hacer Zorobabel ahí de vuelta a Jerusalén. Ageo, capítulo 1, verso 1. Tiene 2 capítulos, así que no te vas a perder. El capítulo 1, verso 1. ¿Encontramos, hermanos? Leemos. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Después terminamos de leer, hasta ahí vamos a leer. Y Jehová Dios llama a Ageo a hablarle a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel es el primero que sale ahí con un grupo de cristianos después del decreto de Ciro ahí, después que le permiten al pueblo de Israel, que había sido esclavizado en Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Porque había sido desobediente. Dios le advirtió muchas veces que si no se volvían de sus malos caminos, Dios los iba a dispersar. Y bueno, no se volvieron de sus malos caminos, se los llevaron cautivos a Babilonia y 70 años estuvieron de esclavos. Otra vez, Dios ya lo había sacado de la esclavitud, pero se volvieron a meter de esclavos por ser desobedientes. Y entonces Dios les promete que van a regresar otra vez, que los va a volver a juntar y los va a volver a llevar a la tierra prometida, a Israel. 70 años pasan ahí, Ciro hace un decreto, les permite volver, y el primero que encabeza esta primera vuelta de 3 viajes que se van a dar es Zorobabel. Y Zorobabel era descendiente del rey David. Así que es descendiente de Cristo. Cristo sería descendiente de Zorobabel. Es el que representa el poder político de Israel. Viene como gobernador de nuevo a volver ahí a Jerusalén, a darle una identidad como pueblo, como nación. Y con Zorobabel vienen 50.000 personas con él, entre sacerdotes y levitas y todo. 50.000 le acompañan en este primer viaje de retorno, ¿no? Y la misión que Dios le da a Zorobabel es de reedificar el templo que había sido destruido, de hacer el segundo templo. Ahora, Zorobabel llega ahí en el año 538 a.C. Y yo decía el otro miércoles, que estos libros son
sumamente específicos en las fechas. Y hace muchos miércoles atrás, dimos todo el libro de Esdras y de Nehemías, así que los que vinieron capaz que la tienen más clara. Pero son libros específicos, con fechas específicas, que van a ser muy relevantes desde la profecía de Daniel, de las 70 semanas, hasta el cumplimiento parcial, ¿no?, de la semana 69, hasta la venida de Cristo. Y en el año 538, Zorobabel llega a Jerusalén con 50.000 hombres a hacer la misión que Dios le encomendó y de reedificar el templo de Dios. Pero algo pasa que acá el profeta Ageo dice que en el segundo año del rey Darío, y el rey Darío comenzó a reinar en el 521 antes de Cristo. Así que estamos en el 520, 18 años habían pasado desde que Zorobabel llegó a Jerusalén. Pero el templo no había sido construido, no había sido terminado. Apenas se habían puesto algunos cimientos del templo y el pueblo se había desanimado. Zorobabel también se había desanimado y habían dejado de construir el templo. Y incluso, como es, ¿no?, la oposición los llevó a dejar de construir. Los samaritanos les eran opuestos ahí, entonces dejaron de construir por la poderosa oposición que había, pero incluso ellos llegaron a decirse, como dice acá, no es el tiempo todavía. Dios lo había sacado de Babilonia para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, pero ellos, al ver que las cosas no salían como esperaban, que no salían tan rápido como esperaban, que el trabajo era arduo, empezaron a pensar que no era el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Y por eso Ageo le dice ahí, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún de reedificar la casa de Dios. Ellos llegaron a decir eso y Dios los amonesta, pero también les da aliento. Ageo llega para darle aliento a Zorobabel de recobrar el trabajo, de recobrar la misión que tenían. La misión que él tenía como líder, como cabeza del pueblo. Como el primero de esos 3 viajes, que él era el más importante. Zorobabel era el que era descendiente de David, el que representaba el reinado. Ahí después iba a venir Esdras más adelante, que era el sacerdote del pueblo, que representaba el poder religioso del pueblo. Y después iba a venir Nehemías, que siempre digo que es el que no era nada, era el laico, que no tenía ninguna conexión, pero fue el que se llevó o se movió por Dios más. Nehemías no necesitó que Dios le viniera y le dijera, yo quiero que vos reedifiques la muralla. Él dice que su corazón se conmovió al sentir el dolor del pueblo, al ver el pueblo destruido, y él comenzó a orar para que Dios le diera gracia y pudiera hacer algo, y Dios le dio gracia. Ahora, Zorobabel vino con ánimo. ¿Viste cuando empezás con ánimo algo? ¿No? A todos nos pasó, ¿no? Empezás con ánimo, a mí me pasa. Yo, si Mariana no estuviera ahí arriba, las cosas que hubiese abandonado por la mitad, ¿no? Empiezo con ánimo, así, hasta los trabajos, todo los trabajos que fabrico cosas, ¿sabes? Empezás con ánimo y viste que todo va bien al principio, porque todo al principio va bien. Y después siempre surge alguna cosa que no estaba planificada, algo se complica, ¿no? Siempre se complica algo, ¿no? Y ahí ya como que te empezás a desanimar y no es el tiempo y lo voy a dejar para más adelante. ¿No te pasa? A mí me pasa, ¿no? Y lo dejo para cuando tenga más ánimo, no porque estoy cansado, lo voy a dejar para cuando esté más tranquilo. Y después no lo haces nunca más en tu vida. Es como lo que atás con alambre, porque después lo vas a arreglar bien, pero hasta que no se vuelva a romper, queda atado con alambre. Provisoriamente hasta que se vuelva a romper. Y así estaba el pueblo, ¿no? Llegó con ánimo, todo el pueblo llegó, que vamos a hacer el templo, que vamos a volver a tener la gloria del primer templo, y se vio con oposición en el medio. En un momento dado empezó a haber la oposición. Las cosas no empezaron a salir como creían, como querían ellos. Y se desanimó el pueblo.
Y pasaron los años y entonces el pueblo que empezó a hacer, empezó a justificar su desánimo. Y empezó a decir, quizás si las cosas no salen rápido, si hay oposición, si hay problemas, entonces quizá todavía no es la voluntad de Dios, no es el tiempo de Dios. Ahora ellos tenían un mandato de Dios, pero justificaban, y cuántos, yo he hecho eso, ¿no? A veces cuando somos cristianos justificamos el no hacer las cosas con que quizás no es la voluntad de Dios. O quizá cuando algo no es difícil, decimos, bueno, quizá no es la voluntad de Dios. Pero en la vida cristiana también es necesario esforzarnos cada día. La voluntad de Dios nos saca a un lado el esfuerzo y nos dice, bueno, si es mi voluntad, dice Dios, no, todo te va a salir impecable, todo va a ir sobre ruedas, no va a haber oposición, vas a ver que las puertas se van a abrir, va a ser camino todo en bajada. No, al contrario, Dios cada uno que llamaba le decía esfuércense. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque vas a repartir la tierra. Esfuércense y caminen hacia adelante. O sea, va a haber oposición, sí, va a haber oposición. Cada día que te levantes, incluso quizá haya oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar ahí. Acá Israel tenía sus enemigos, ahí que no querían que el pueblo volviera, que Israel volviera a tener su gloria. No querían. Y el diablo no quiere que avancemos en Cristo Jesús. No quiere que avancemos en Dios. No quiere que cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Siempre va a ser así. Y siempre se va a oponer y nos va a buscar desanimar, confundir. Pero Dios siempre nos habla. Y siempre nos alienta y nos impulsa. Entonces, levanta a Ageo. Lo llama ahí a Ageo. Y Ageo va a hablarle al pueblo, a Zorobabel. Y les dice algo que me llama la atención acá en el 4. Les hace una pregunta. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, o sea, mi casa, el templo de Dios? ¿Y cómo está tu templo de Dios? Esa es mi pregunta hoy, ¿no? ¿Cómo está el templo de Dios ahí en tu casa, en tu vida? Ageo los exhorta ahí, los confronta. Ellos habían dicho, bueno, no es tiempo de que reconstruyamos el templo, porque no quieren los vecinos que lo hagamos, pero sí se habían hecho casas para ellos imponentes. Dice que había algunos que habían vuelto con muchas riquezas de Babilonia y se habían hecho mansiones ahí en Jerusalén. Y Jerusalén estaba destruida, no tenía muro, dice que las puertas estaban prendidas a fuego, derrumbadas, no había templo, pero se habían hecho sus buenas casitas en Jerusalén. No les importaba, habían perdido la importancia de lo que significaba el templo, de lo que significaba la presencia de Dios en sus vidas. Quizá porque pasaron muchos años fuera de Dios, fuera de las costumbres, ¿no? Habían pasado 70 años, vos podés decir, bueno, es entendible de que habían perdido ciertamente el enfoque. Ahora, Dios los reprende porque les dice, se arreglaron muy lindas sus casas, pero sin embargo no tuvieron ánimo ni fuerzas para edificar mi casa, para que yo habite en medio de ustedes. Han descuidado mi presencia. Ya no les importa mi presencia. Y el templo para nosotros en nuestra vida, si bien tenemos este templo, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y gracias por este lugar, ¿no? El templo somos nosotros mismos en este tiempo, ¿no? ¿Y cómo está nuestro templo? ¿Cómo estamos edificando nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente? ¿Cómo estamos edificándonos cada día? ¿Cómo está nuestra relación con ese buen Dios?
¿Qué tanta importancia le damos a la presencia de Dios en nuestra vida? Que sabemos que está allí, sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que Dios mismo, una parte de Dios mismo, habita en nosotros. Somos la casa de Dios, cada uno de nosotros. ¿Cómo lo estamos edificando? ¿Cómo estamos haciendo, viviendo que Dios esté en nosotros? ¿Le estamos dando la importancia necesaria, o las circunstancias que vivimos en esta vida nos hacen muchas veces desanimarnos y volvernos a dar un paso atrás? Quizás no nos volvamos al mundo, pero como que dejamos de avanzar, nos mantenemos estáticos quizás y decimos, bueno, voy a la iglesia, me siento ahí en la iglesia, escucho, pero estoy desanimado en realidad. Pero me cuesta orar horrible. Me cuesta ir a orar a la iglesia. He puesto pausa a los propósitos de Dios en mi vida. Voy sí porque necesito recibir de Dios, pero en realidad no estoy avanzando. Y eso pasa en muchos periodos de nuestra vida. Pero que podamos cobrar aliento para seguir adelante. Ageo llega en un momento donde quizás yo pienso que Zorobabel pensó, fracasé, ¿no? No sé cuántas veces te sentiste fracasado en la vida. Yo me sentí muchas veces fracasado en la vida. Fracasé, ¿no? Había venido solo con la misión de recobrar ahí y su misión no la había hecho. Había fallado, estaba esperando el tiempo, pero se le iba. Se le iba la vida. Y no estaba cumpliendo su propósito en Dios. Ahora, Ageo llega para decirle, el tiempo no se ha pasado todavía. No es que ya no lo hiciste y se terminó y Dios ahora va a levantar a otro. No, el tiempo sigue siendo el tiempo preciso. Sigue siendo el tiempo de Dios. Y en Ageo 2, en el capítulo 2, ahí, si querés leerlo, Ageo le dice, pues, 2:4, dice, pues ahora, ahí le habla directamente a Zorobabel, dice, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ageo tenía una misión, era darle ánimo de nuevo al pueblo y a Zorobabel para que pudieran cumplir su propósito, para que pudieran edificar el templo, para que se pudieran volver, para que volvieran a ver la importancia de que Dios mismo habitara en medio de ellos. Y que si Dios estaba ahí con ellos, toda la oposición, todos sus enemigos no importaban. Que pusieran su enfoque de nuevo en la misión, de nuevo en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Dios nos anima cada día. Nos anima cada día. Y creo que Dios nos dice también a través de esta historia que tu propósito todavía sigue vigente. Nos alienta. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él en su enorme misericordia dispuso un propósito en cada uno de nosotros. Un propósito único. Yo no puedo hacer tu propósito. Y vos no podés hacer el mío. Es único. Único. Pero quizás a veces las circunstancias de esta vida, el cansancio de cada día nos hacen detenernos o ralentizarnos y poner el enfoque en otras cosas. El pueblo se había puesto el enfoque en sí mismo y había perdido el enfoque de Dios, y Dios les dice, es por eso que ustedes siembran mucho, pero cada vez parece que recogen menos. Parece que les fuera peor. Se esfuerzan sí en su vida, pero parece que nunca avanzan, que no hay resultados. Porque no están enfocados en mi propósito. Y los alienta eso.
a que puedan recobrar y volver al camino del propósito de Dios. Yo no sé qué Dios te prometió en tu vida, pero seguro que Dios algo te dijo, algo te prometió. Y si no te prometió nada, si no te dijo nada, pregúntale a Dios qué es lo que quiere que hagas. ¿Cuál es el propósito que Él tiene para tu vida? Porque Dios tiene un propósito y quiere que lo llevemos adelante, que lo cumplamos. Así que si sentís que te has detenido en el propósito de Dios, o que las cosas no están saliendo como querés, o si hay oposición en tu vida y pensás, ¿será que este no es el tiempo? ¿Será que la macañé? Dios te da ánimo y te dice, esforzate, camina hacia adelante. Hay tiempo, es tiempo de cumplir ese propósito, es tiempo de seguir adelante. Dios no nos descarta, nos alienta a que podamos volvernos de nuevo, que lo agarremos con todo nuestro corazón y que sigamos caminando hacia adelante. Que no demoremos. Zorobabel la estaba demorando, ¿viste? Y Ageo llega a decirle eso. No des más vueltas, no lo demores más. Avanzá hacia ese propósito, avanzá hacia lo que Dios te dijo. Caminá hacia Él, caminá hacia Dios y que Dios se convierta en el centro de tu vida, de nuestra vida, que podamos edificar nuestro templo, edificarnos nosotros mismos para crecer en Él. Todo lo demás es relativo. Cristo Jesús es el centro de nuestra vida. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ahora, si no lo tenemos a Él y tenemos todo el resto, entonces no tenemos nada. Solo vanas ilusorias, cosas que se destruyen en esta vida, pero sin significado. Ahora, si lo tenemos a Jesús, y Jesús es el dueño y el centro de nuestra vida, entonces todo está bien. Entonces todo va a salir. No va a ser todo perfecto, sí va a haber oposición, el diablo va a estar ahí dispuesto, rodeando, buscando desanimar, buscando confundir. Siempre va a ser así. Pero si lo tenemos a Él, Dios nos va a dar la victoria siempre. Él nos va a llevar hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos edificamos? ¿Cómo edificamos nuestro templo? Acá les dice que busquen madera y cosas y puedan ir formándolo. Ahora nuestro cuerpo, nuestro templo, ¿cómo se edifica? ¿Se edifica con la palabra de Dios? ¿Se edifica así teniendo comunión los unos con los otros? Eso es importante, Dios lo dejó dispuesto así, que podamos venir a su casa, que no agarremos la costumbre de dejar de congregar, dice la palabra, que nos unamos juntos, que permanezcamos unidos y que en nosotros se muestre el amor, y así dice que el mundo va a saber que somos hijos de Dios y que Dios existe a través de nuestra visión, nuestra actitud, y orando, intercediendo, orando en nuestras casas ahí, derramándonos delante del Señor, entregando todo delante de Dios, nuestros conflictos, nuestras mañas. ¿Cuántos tienen mañas que dejar? Gloria a Dios. Nuestras mañas, nuestros problemas, ¿no? Porque todos siempre tenemos algo que mejorar. Gloria a Dios. Por eso Dios no ha terminado su obra en nosotros. Entregando todo al Señor, nuestras preocupaciones, miedos, temores, lo que se opone en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, cuando no tenemos familia cristiana ahí. Pero también intercediendo unos por los otros, sosteniéndonos unos por otros, hace que edifique nuestro templo. Porque es bueno saber que alguien está orando por mí y alguien está orando por vos. Sin importar las circunstancias, sin importar incluso si sabe por lo cual estás pasando o no, alguien está orando por vos. Siempre. Y esa es la base. La base es orar, interceder. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Históricamente, en los cultos de oración, en todas las iglesias siempre va muy poca gente. Por lo menos acá en Uruguay. Casi el mínimo
de personas va a la oración. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que la iglesia ore. Porque el diablo sabe que un arma poderosa del creyente, del Hijo de Dios, es la oración. Y que juntos nos avivamos en oración. No es lo mismo orar en tu casa que orar acá, que orar junto con otro. Así que podamos venir, que podamos orar, que podamos interceder, que podamos edificar nuestro templo en Dios, y Dios va a hacer que nosotros podamos cumplir el propósito que nos dio. Nos va a dar ánimo, nos va a dar aliento, va a hacer que las circunstancias sucedan bien, va a hacer que cuando sembremos tengamos fruto en abundancia, que no vaya todo aquello por lo cual trabajamos en saco roto. Dice que Él va a reprender al devorador, que ni siquiera nosotros lo vamos a tener que reprender, Dios mismo lo va a hacer si somos fieles. Gloria a Dios por eso. Hace años, siguiendo con esto de la intercesión, tengo un paréntesis acá. Hace años vino acá a Uruguay un pastor coreano que era el dueño de la segunda iglesia, o sea, el pastor de la segunda iglesia más grande del mundo. Yo no me acuerdo el nombre, pero es coreano, o sea que es chunaco. Y estaba ahí en el Radisson haciendo una conferencia. Y fui ahí. ¿Cómo? Andás a ver. Fui de colado, pero fui. Y él habló, y de todo lo que habló hay algo que siempre me quedó grabado, y es que él radicaba la gran cantidad de gente que se convertía a que su iglesia siempre estaba orando. Siempre oraba, las 24 horas del día, todos los días, al menos una persona estaba orando en la iglesia. Incluso dice que tenían, viste la tarjeta que marcaba su horario antes, ¿no? Tenían cada miembro una tarjeta y marcaba horario. Marcaba ahí, marcaba cuando entraba a orar y marcaba cuando se iba. Y así siempre había alguien orando. Siempre había alguien. Se coordinaba todo para que quedara siempre alguien orando en la iglesia. Y así, dice él, es como Dios añadía cada día a la iglesia alguien nuevo. Incluso a veces no necesitaban ni siquiera actividades. La gente venía por la oración, por la intercesión. No necesitaban ser muchos tampoco orando, pero uno que estuviera orando era suficiente. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Gloria a Dios por eso. Y Dios quiere que edifiquemos nuestra casa, que edifiquemos nuestro templo, que nos edifiquemos a nosotros mismos. Así que si queremos que las cosas pasen, queremos ver resultados en nuestra vida, que podamos acercarnos a Dios y pedirle que Él nos haga crecer, que Él edifique nuestro corazón en Él, que podamos agarrarnos de Dios con todo nuestro corazón y Él va a ir moldeándonos. A veces la oposición sirve para que nosotros dependamos de Dios, veamos la situación en la que estamos y podamos cambiar, podamos entregarnos a Dios y podamos cambiar. A veces cuando se te vuela la paloma ahí y discutís, ahí sirve para ver en qué situación nosotros estamos, en qué está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, y podamos orar para que Él obre, para que Él nos cambie, para que Él mejore nuestro carácter, nuestras actitudes. Dios tiene el control de todo, pero nosotros se lo tenemos que entregar. Nosotros tenemos que hacerlo el centro de nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque este hombre que quizá estaba pensando ahí que había fracasado, que estaba retrasando los tiempos, iba a ser, era un descendiente de Jesús mismo, ¿no? Y todos los tiempos Dios los tiene perfectos. Los tiempos estaban perfectamente alineados acá. Dice no. Nehemías edifica el muro, las murallas de Jerusalén y la ciudad en el 445. Esto te lo dejo de regalo, este es gratis.
445 antes de Cristo. Daniel había profetizado las 70 semanas, pero que al final, la semana 69, ya me iba a meter bien, 69 se iba a dar con la revelación del Mesías, a partir de cuando Jerusalén fuera reedificada, años antes, lo predijo, ¿no? Y pasan 483 años desde que se reedifica el muro de Jerusalén, y esa fecha nos cae en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 483 años después de que se reedifica, de que Nehemías hace el muro, pasa que Jesús está entrando ahí a Jerusalén en su entrada triunfal, más o menos en el año 30. Así que los números son terriblemente exactos acá, y por eso se toman el tiempo los profetas de escribir específicamente cuándo están haciéndolo. Y vivimos en un lapso, en una pausa en el tiempo, en una pausa hasta el cumplimiento de esa semana 70, ¿no? Vivimos en un tiempo de dispensación de gracia desde que Jesús vino, desde que Jesús murió en la cruz. Un tiempo de pausa, un tiempo de gracia para que podamos acercarnos a Él, disfrutar de su presencia y que todo el mundo pueda escuchar el nombre de Jesús. Que la palabra pueda ser predicada hasta el fin de la tierra y que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Muchos los van a rechazar, es así, pero muchos se van a convertir. Somos llamados a predicar su palabra, a predicar la gracia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, a los vecinos. Somos llamados a predicar la palabra de Dios con su palabra, a hablarla y a vivirla. A que nuestra vida misma, nuestro templo, refleje la palabra de Dios, refleje el carácter de Dios. Y gloria a Dios por eso. Yo sé que muchas veces fracasamos, ¿no? No somos ejemplos perfectos de Cristo, pero Dios trabaja en nosotros para que cada día podamos ser mejores, para que cada día nuestro templo pueda crecer, podamos edificarnos en fe, podamos permanecer en Cristo Jesús, podamos permanecer en Él, podamos amarnos más, podamos seguir a pesar de la oposición. Y Dios va a hacer algo glorioso en tu vida. Así que en esta mañana te quiero llamar a esas palabras de Ageo, de recobrar o de poner ánimo de vuelta al propósito de Dios para tu vida. A que busques qué es lo que Dios te prometió, te pidió que hicieras, y que vuelvas a ese camino. Vuelvas a buscarlo, vuelvas a buscar su presencia y vuelvas a cumplirlo. El mejor tiempo es siempre ahora. Siempre el mejor tiempo para hacer algo es ahora. Dios tiene el propósito ahora. Ahora que es presente. El futuro es desconocido, pero está en las manos de Dios. Así que puedas alentarte, así como Ageo llamaba a alentarse al pueblo, cobrar ánimo y ir en pos del propósito de Dios para tu vida. Ir en pos de eso que Dios te prometió, que te dijo que iba a hacer en tu vida. Y Dios te promete que va a estar contigo, que va a estar con vos todos los días de tu vida. Todos los días el Señor va a estar ahí. Que Él pueda ser el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Que hagamos a un lado todo el resto, las miradas de la gente, lo que se nos opone, y caminemos en el camino de Dios, que es el mejor camino. Gloria a Dios por eso. Te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Cerrá tus ojos. Ahí vamos a orar.